en lo que es Job y lo que es Pablo. Ambos tuvieron tribulación, muerte, tuvieron gran desasosiego y antes habían tenido un gran regocijo, una gran éxito, digamos, económicamente. Pablo era pues persona de pudiente, tenía mucho dinero, y Pablo por su lado, Job tuvo digamos, era una persona pudiente, y Pablo por su lado era una persona muy intelectual, y por lo visto tenía dinero también, porque tenía dos nacionalidades, o sea que no, en alguna manera, él cómo había adquirido la ciudadanía romana, a saber, pero él decía, yo soy hebreo, hijo de hebreos, o sea que él pues se vanagloriaba de ese linaje como que era de clase alta. Entonces, ambos digamos, muy prominentes en su área, pero la diferencia entre uno y otro es que Job maldijo, él se vanagloriaba de sus logros, que él era perfecto, que él hacía bien las cosas, todas las cosas naturales y personales que él tenía y que eran muy buenas. Pero sus amigos tampoco le ayudaron, más bien le alimentaban todo su ego, pero dice él habla en cuanto a los grupos vitales, y dice que si los grupos vitales son así como los grupos vitales que tenía Job, es un fracaso, porque lo primero que tiene que tocar es el espíritu. Y los amigos de Job nunca conocieron el espíritu. Job nunca conoció el espíritu, menos el espíritu de Dios, sino que iban en la parte humana, como pudiera decir uno, como una parte muy religiosa, conociendo a Dios, porque la parte religiosa no toca el espíritu, toca el alma. Entonces, de la misma forma, Job y sus amigos iban por esa vía. Pero en cambio Pablo fue todo lo contrario, una antítesis de lo que era Job. En este sentido, Pablo se gloriaba de los sufrimientos, de conocer más a Dios, de estar cerca de Él, de compenetrarse, de vivir una vida como la vida del Señor Jesucristo. Entonces él quería dejar su vida, él olvidó su vida anterior, pero dice que vivía el yo. Ni vivía el pasado, porque eso lo olvidó, lo dejó, porque incluso dijo, pues todo lo considero como basura, todo lo consideró como basura y lo desechó, lo dejó, lo olvidó. Pero tampoco iba al futuro, sino que él vivía el yo, dice ahí, que él vivía el presente, y no había un mañana, ni un pasado, ni un mañana, sino un presente, la realidad de Cristo en él. Entonces, de esta manera, estas comparaciones son bien valiosas para nosotros, porque en alguna manera nos hacen reflexionar. Por otro lado, nos hace que entremos al Espíritu, que conozcamos el Espíritu, que vayamos al Espíritu. Es como los hermanos que compartieron hace poco, que decían, ¿cuál es la puerta entre el Espíritu y el alma? ¿Cuál es la puerta? Tenemos una sola puerta que nos da una entrada al Espíritu o entrada al alma. Entonces, es la conciencia. Y eso es lo que no tuvo Job, no tuvo conciencia de que existía un Dios que era del todo todopoderoso, que por él somos hechos y por él somos el todo. O sea que no somos nosotros. En cambio, el apóstol Pablo sí, él sí reconoció de que Dios es el que da todas las cosas, es el creador de todo. Y por otro lado, dice también el apóstol Pablo, que a través del Señor Jesucristo nosotros vamos al Padre. O sea que son dos, digamos, posturas muy distintas que al menos a nosotros sí nos ayuda, porque antes hablaron de Job, de los dos árboles, o en el otro creo que hablan de los dos árboles, que en nosotros hay dos árboles, en nosotros hay dos árboles todo el tiempo, el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Y es cierto, pues hasta que los hermanos tocan ese punto, uno puede, digamos, ver, los hermanos le quitan las escamas que uno tiene y lo hacen ver que nosotros muchas veces, ¿en qué árbol vivimos? Que vivimos un pleito constante, sí, pero que nosotros ya conocemos cuál es el camino.
Entonces únicamente tenemos que acudir a la palabra del Señor, pedirle al Señor que nos abra, nos dé el espíritu, revelación y sabiduría para que podamos entender más lo que los hermanos y la iglesia nos dicen. Amén. Amén. Realmente es maravilloso el libro de Job, ¿verdad? Y las cosas que nos enseña y nos muestra. Estaba yo pues disfrutando mucho con la manera como, digamos, se presenta ahí el día que Job pues maldice, ¿verdad? El día de su nacimiento. Y pareciera ser que Job es una persona que no es agradecida o que no entiende o no comprende la vida, pero yo de verdad lo llegué a ver desde mi perspectiva y cómo es que muchas veces yo me he quejado, ¿verdad? O simplemente he entrado en algún tipo de frustración, no entendiendo el propósito de Dios. Y el día que, bueno, cuando Job dice que ese día de su nacimiento hayan tinieblas y oscuridad en la tierra, él inclusive, según dice el hermano, llega a maldecir hasta su propia madre, ¿verdad? Y Job no había dicho nada porque él quería mantenerse en su integridad, ¿verdad? Pero no pudo mantenerse en su integridad, ¿verdad? Por mucho que él quiso mantener su postura de perfección, no logró esto, sino que al final él pues maldijo el día de su nacimiento. Y me ponía a pensar yo en las consideraciones que nosotros hacemos en cuanto a nuestra vida, ¿verdad? En cuanto a lo que pasa en nuestras vidas y cómo nos quejamos, cómo continuamente no logramos ver el propósito de Dios y llegamos inclusive a pelear contra Dios, a refutar a Dios o a decirle que quizás está haciendo mal su trabajo, ¿verdad? Que es una cosa que vemos aquí en el libro de Job, ¿verdad? Y también pues digamos, en este proceso de turbación de Job, nosotros podemos aprender muchas lecciones, ¿verdad? Y vemos el contraste con Pablo, porque Pablo era una persona que cuando él fue regenerado, dice más adelante un poquito de que fue regenerado según la muerte del Señor. Eso quiere decir que él llegó a comprender que cuando él fue regenerado a una nueva vida, eso incluía la muerte del Señor, eso incluía llevar la muerte del Señor a todas partes. Y Job pues no había aprendido eso, ¿verdad? También hay otra lección ahí que me gustó mucho y es acerca de los amigos de Job. Ellos hicieron algún tipo pues, de reunión con él y le aconsejaron, dijeron poesías tal vez muy bonitas, ¿verdad? Sobre animales, sobre cosas, pero el hermano lo enfocaba en que hoy en la vida de la iglesia se necesitan grupos vitales, pero ¿cómo son estos grupos vitales? ¿Verdad? ¿Qué deben de hacer esos grupos vitales? Y es que ahí vemos un grupo no vital, ¿verdad? Vemos un grupo tal vez que se reunía, pero no se reunía para ejercitar su espíritu, sino que simplemente tenían consideraciones vanas, hechas en un sentido natural, ¿verdad? Y eso es una cosa que debe llevarnos a verlo realmente, cómo nos reunimos, ¿verdad? La manera que nosotros nos reunimos. Y debemos estar preocupados por cada reunión de iglesia que tenemos, porque estamos ejercitando nuestro espíritu o es nuestro hombre natural el que está siendo ejercitado, ¿verdad? Esto es algo muy serio, ¿verdad? Porque definitivamente esta clase de reunión no edifica la iglesia de Dios, ¿verdad? Porque es una reunión completamente en la carne o en el alma, ¿verdad? O en el pensamiento natural, pero está lejos del ejercicio. Entonces hoy debemos de acercarnos a cada reunión con la intención de tocar al Señor, de ejercitar nuestro espíritu en cada himno, en cada lectura, en la palabra, ¿verdad? Entonces es una muy buena escena para ver muchas reuniones que inclusive tal vez alguna vez hayamos tenido, ¿verdad? Debemos dejar atrás lo natural, ¿verdad? Otra de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención es algo que compartió mi hermano Jorge también, acerca de qué vivimos hoy, ¿verdad? Job probablemente vivía en el pasado, o probablemente vivía en el futuro. Pero el hermano nos decía ahí que Dios es un Dios de hoy y eso es maravilloso, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos considerar el hoy del Señor, necesitamos considerar el propósito de Dios hoy. No debemos de vivir en el pasado, sino que debemos de vivir en el hoy, en el Cristo de hoy,
¿verdad? Y eso es maravilloso y eso tiene que ver con los sufrimientos que nos están ocurriendo día a día o las circunstancias que están a nuestro alrededor son para que Cristo crezca en nosotros. Pablo había encontrado el secreto porque Pablo llegó a comprender que para Pablo era una leve tribulación y era momentánea, ¿verdad? Tres palabras, la leve era, era, era algo que iba a pasar pronto para él, Sí. ¿verdad? Iba a ser momentánea, ¿verdad? Perdón, iba a ser momentánea porque iba a pasar pronto. Era leve porque para él no significaba algo que no iba a pasar, pero la otra palabra es gloria, ¿verdad? Que lo cambia en lugar de tribulación. Entonces Pablo podía comprender el propósito de Dios con respecto a los sufrimientos, pero Job no lo comprendió. Y es que para Pablo lo que Dios estaba haciendo cuando lo ponía en persecución, en hambre, en muerte, era que Cristo estaba creando un peso en él, ¿verdad? Un peso eterno de gloria, ¿verdad? Eso quiere decir que Pablo estaba ganando cada día más de Dios. Y esta es una lección maravillosa, hermanos, porque realmente lo que Dios hace en nuestras vidas es porque Él definitivamente está preocupado por nosotros. Él está preocupado por cada hermano de la iglesia. Él está preocupado por cada familia, por cada miembro de la iglesia. Y lo que Él anhela hoy es que este Cristo maravilloso sea forjado en nosotros porque sabe que nuestra condición es muy mala. Y de verdad disfruté tanto esta semana porque necesitamos llegar a comprender lo que el Señor está haciendo en nosotros, ¿verdad? Él quiere que ganemos más de Él. Quiere que ganemos a esta persona y que nuestras vidas no queden vacías y que queden sin sentido. Inclusive había una parte ahí que decía, ¿cómo es que nosotros debemos de perdonar? Porque perdonando es como nosotros podemos ganar al Señor, ¿verdad? En esas situaciones de que tal vez nos lastiman, nos hacen daño, pero ¿qué significa esto, verdad? ¿Cómo es que ganamos al Señor a través de perdonar en la misma circunstancia? Entonces, hoy el Señor anhela ganar algo en nosotros. Y pues en los últimos días, pues habla acerca de la muerte del yo, ¿verdad? Y cómo es que nosotros entramos en la muerte, pero también habla de la resurrección, ¿verdad? Cómo es de que la muerte del Señor es aplicada a nosotros, porque no es nuestra muerte, sino que es la muerte del Señor la que es aplicada a nosotros, pero también su resurrección. Y en los últimos días dice que Pablo no habló en una situación donde los hermanos estaban muy contentos. Por eso les decía que se regocijaran porque sabían que las situaciones que estaban pasando eran difíciles, pero que esta muerte era propicia para el poder de su resurrección, ¿verdad? Y solo estaba asociando esto con un libro que estaba leyendo, y es de que realmente el poder de la resurrección del Señor solo germina en medio de la muerte. Por eso es que cuando una semilla está en un lugar, decía el hermano, inclusive esa semilla era capaz de traspasar el concreto. Eso quiere decir que la muerte puede no solo sorber perdón, esa muerte no solamente está capacitada para acabar con un individuo, sino que también para dar vida. Entonces, definitivamente el Señor, el anhelo del Señor hoy es que Él quiere demolernos. Él quiere terminar con nosotros en lo natural, porque nosotros estamos hoy viviendo una vida sin ningún sentido. Y Él está preocupado por nosotros. Pero esta muerte es maravillosa, hermanos, porque esta muerte nos hace vivientes, ¿verdad? Cada día que nosotros podemos morir, entonces experimentamos la vida del Señor instantáneamente, ¿verdad? Y el hermano decía, esto es algo que tiene que ser algo constante. Nosotros cada día debemos experimentar esta muerte. Entonces, cuando experimentamos esta muerte, entonces cada día experimentamos esta vida. Entonces, alabado sea el Señor, ¿verdad? Hoy nosotros podemos comprender de dos formas nuestros sufrimientos. Una es quejarnos, maldecir el día que nacimos, y la otra es experimentar al Señor, ganar al Señor, comprender el propósito de los sufrimientos y comprender el por qué el Señor nos puso tal situación, ¿verdad? E inclusive, ¿verdad? Cómo es que cada día debemos de perdonar, ¿verdad? A nuestra esposa, a nuestros hijos, a los compañeros de trabajo. Es parte de lo que el Señor nos da para que nosotros seamos transformados y que haya un peso de gloria en nosotros. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos. De verdad, qué semana tan maravillosa, donde podemos disfrutar al Señor de una manera plena. Amén. Qué gloriosa es esta palabra. De veras, como decía Mario, ¿verdad? Es algo que nos ayuda a vivir
¿verdad? Con esas experiencias de estos santos, ¿verdad? Que estuvieron en lo pasado, ¿verdad? Yo disfrutaba mucho sobre Job, ¿verdad? Como decía Marvin, ¿verdad? De veras que nosotros debemos de tomar para nosotros todas estas cosas que nos hablan los hermanos aquí, ¿verdad? Y que el Señor nos habla a través de ellos, ¿verdad? Porque podemos ver cómo Dios nos ama, ¿verdad? Y cómo Dios amó a Job, pero yo me lo disfrutaba. Yo había ya leído Job una vez, pero no había entendido todo esto, ¿verdad? Y cómo es que Job, supuestamente él creía, ¿verdad? Que él estaba bien en todo, ¿verdad? Pero podemos ver, ¿verdad? Que la experiencia que Dios quería es que lo experimentara. Dios quería ser uno con él, ¿verdad? Entonces Dios quería que tuviera esa experiencia con él, ¿verdad? Pero Job tenía que ser aniquilado, ¿verdad? Y qué maravilloso, a veces a nosotros también nos pasa esto, ¿verdad? Que no queremos nada, ningún dolor, no queremos nada, ¿verdad? Pero a veces son experiencias que Dios nos da para poder estar más cerca de él. Yo disfrutaba y le decía al Señor, perdóname porque a veces uno reniega todo lo que viene a nuestra vida, pero a veces hoy me doy cuenta que Dios tiene propósitos para nuestra vida, ¿verdad? Él lo que quiere es que nosotros seamos uno con Él, ¿verdad? Entonces podemos ver, ¿verdad? Que Dios aniquiló a este hombre, ¿verdad? Para hacerlo entender, ¿verdad? Que había un Dios, ¿verdad? Que podía disfrutarlo, ¿verdad? Job, se me imagina, ¿verdad? Se creyó una persona perfecta, como decía el bosquejo, ¿verdad? Una persona que pues cumplía con todas las reglas, todos los requisitos que Dios quería, ¿verdad? Pero Dios quería algo más para él, ¿verdad? Que lo llegara a poder conocerlo. Siento yo que Dios lo que quería es que Job experimentara que lo conociera a él, ¿verdad? Y yo de veras disfrutar, hermanos, y para mí ha sido una bendición. Cada lección que hemos leído, cada bosquejo, cada palabra, ha sido una bendición para mi vida, a pesar de que ha venido, pues viene muchas a veces tribulaciones, ¿verdad? Y debemos ahora me doy cuenta por qué Dios tiene a veces tribulaciones para nosotros, para que nosotros podamos acercarnos más a Él, ¿verdad? También disfrutaba sobre los amigos, ¿verdad? Cómo es que estos hombres que en lugar de estarle ahí reprochando, ¿verdad? Creían que él había cometido algún error, ¿verdad? Que estaba pagando algo, ¿verdad? Se ponían a discutir, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos nosotros también hoy en día cuando nos juntamos con los hermanos. A veces discutimos, hablamos cosas que no es agradable a Dios. El Señor dice que de que entramos en su aposento debemos de empezar a alabarlo. Yo aprendí de unos hermanos que decía que uno cuando va a un lugar lo que debe empezar a aprender es a invocar el nombre del Señor, ¿verdad? A poder que sea Él el principal, pues porque a eso vamos, ¿verdad? Pero lo que hacemos es a veces ponernos a platicar o a conversar cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y esa es una lección para mí, pues yo creo que para cada santo, ¿verdad? Yo creo que lo debemos de tomar para nuestra vida, ¿verdad? No dejarlo pasar, sino tomarlo como algo que el Señor está dando a nuestra vida, ¿verdad? Y disfrutaba también lo de Pablo, como decía Marvin, ¿verdad? Dos personas tan diferentes, ¿verdad? Pablo disfrutaba al Señor, ¿verdad? Ya no era como Job, ¿verdad? Que reconocía todo lo que él había hecho, que era bueno, que era esto, que era el otro. En cambio, Pablo no, él de una vez estaba, como decía Marvin, ¿verdad? Estaba viviendo el hoy, ¿verdad? Porque vivir el hoy es vivir a Cristo, ¿verdad? Vivirlo él en toda su plenitud. Entonces yo disfrutaba eso mucho de Pablo, ¿verdad? Porque a pesar de los sufrimientos de Pablo, él disfrutaba al Señor y él hablaba del Señor. Yo ahora que he estado leyendo despacio porque me quedé atrás, pero siempre voy leyendo poco a poco. Me doy cuenta cuánto Pablo disfrutó al Señor, ¿verdad? A pesar, como decía Mario, una persona, hermano Jorge, no sé quién era, eran dos personas diferentes, ¿verdad? Las dos tuvieron posesiones, ¿verdad? Pero vemos a Pablo que él se entregó, como dice, ¿verdad? A la cruz de Cristo, ¿verdad? Él llevaba lo correcto que el Señor quería. Es algo maravilloso, ¿verdad? Que nosotros podemos ver en estos dos hombres, ¿verdad? Y yo disfrutaba, pues, como Pablo, él no perdió el tiempo, él disfrutó al Señor, ¿verdad? Él fue una persona que nos da mucho ejemplo, ¿verdad? Y aprendemos también de Job, ¿verdad? Y de todo lo que hay en ese bosquejo, ¿verdad? Relacionado, ¿verdad? Pero qué maravilloso es de veras poder disfrutar al Señor
saber amar y, como decía Marvin, perdonar cada día, ¿verdad? Porque a veces todavía tenemos nosotros cosas que no están en nuestra vida bien, ¿verdad? Y debemos de ponernos a cuentas con el Señor porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Y tener un buen testimonio para los demás, ¿verdad? Para poder atraer a los demás, ¿verdad? Porque Pablo trabajaba mucho, ¿verdad? Él, a donde iba, pues a pesar de que lo corrían y lo seguían por todas partes, él siempre daba testimonio del Señor, ¿verdad? Y alabado sea el Señor por estas lecciones, hermano. Amén. Pues amén por esta semana. Eh, eh, pues como siempre nos sorprendemos de este ministerio maravilloso. Entonces, esta semana compara dos experiencias, dos experiencias similares, pero dos actitudes diferentes, ¿verdad? Entonces, la experiencia que tuvo Job de ser consumido y despojado, dice que está muy por detrás de la experiencia que tuvo Pablo, de lo mismo, ¿verdad? De ser consumido y despojado en el Nuevo Testamento. O sea, son dos cosas que los dos personajes o los dos mencionados han pasado, pero reacciones distintas, ¿verdad? Esas son las comparaciones que hace. O sea, una actitud o una postura muy diferente la de Job que la de Pablo. Entonces esas dos cosas creo que podemos empezar mencionando en estos últimos minutos. Definitivamente la experiencia de Job desde el punto de vista del hermano que está compartiendo acá es negativa, ¿verdad? Y vemos que simplemente se extiende y no logra concretar nada hasta el final. Pero bien interesante es hasta dónde llegamos, ¿verdad? Por ejemplo, primero toca el caso de Job. Job llegó al punto de maldecir el día de su nacimiento. Entonces esto ya está deshonrando a su mamá con esa actitud. Y él con eso fracasó, como decía hermano Marvin ahí, siendo alguien que se sentía muy muy perfecto, muy propio, ¿verdad? Muy íntegro, pero él fracasó, ¿verdad? Alguien que es íntegro no va a deshonrar a su mamá, a sus padres de tal manera, pero esto es producto de la situación de él, ¿verdad? De la condición en la que está Job, no así comparado con Pablo, ¿verdad? La diferencia es abismal. Obviamente nos está animando a que nosotros tengamos la actitud que tuvo Pablo, ¿verdad? Entonces, muy interesante, ¿verdad? Ahora, me gustó este punto en el día 1, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de Dios o cuál era la intención de Dios al tratar a Job de tal manera? La intención era demoler al Job natural, relacionado con su propia perfección y rectitud, específicamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder edificar un Job renovado, pero con la naturaleza y los atributos de Dios. Esto es muy interesante porque necesitamos agarrar esto, ¿verdad? ¿Por qué Dios trata con nosotros? ¿Por qué Dios trata especialmente con nuestras partes externas, ¿verdad? Porque Dios quiere demolernos en cuanto a nuestra perfección y nuestra rectitud. Eso es lo que Dios quiere, pero demolernos para edificar algo, para edificar a un Jorge, a un Marvin, a una Paula, renovados con la naturaleza y sus propios atributos, es decir, con su naturaleza y con sus propios atributos. O sea, que Dios quiere demolernos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Nada, ¿verdad? Nada. Hemos cantado muchos himnos y dentro de estos muchos himnos hay uno que tiene una línea que dice: nada natural el cuerpo aceptará. Y dentro de todo lo natural estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, al final es importante entender que lo que Dios quiere es terminar con nuestra parte, con esta parte donde nosotros nos sentimos perfectos y donde sentimos rectos, donde nosotros nos sentimos muy capaces y que no necesitamos de Dios. Eso necesita ser derribado y Dios lo hace por medio de todas estas situaciones que suceden a nuestro alrededor. Entonces, esto es una premisa o una definición muy importante, un punto de partida que debemos atesorar. ¿Por qué Dios trata conmigo? Porque me quiere demoler, quiere eliminar, ¿verdad? Eliminar mi parte natural.
donde yo me siento perfecto y donde yo me siento recto, donde yo no necesito de Dios. Eso quiere demoler y edificar un nuevo ser a partir de nosotros con su naturaleza y con sus atributos. Entonces, y que al final de este procedimiento o este proceso que pasemos, nosotros, en vez de estar maldiciendo nuestros días y quejándonos todo el tiempo, como algunas veces pueda que hagamos, prefiramos morir antes que vivir. Entonces es bien interesante esto, porque entonces tiene mucho sentido a estas situaciones. Miren cómo menciona que la situación es corta, el sufrimiento no es eterno, esto es leve, pero hay que aguantarlo, hay que superarlo, ¿verdad? Pero a veces parece que se hace largo, pero es que no hemos superado la prueba. No hemos llegado al entendimiento donde de veras ya no, y entender que ya no vivimos nosotros, sino que el único que quiere y puede vivir y debe vivir, que nosotros le permitamos es a Él. Entonces, esto es bien interesante. Amén. Perdón que tome muchos minutos en esto, que es el puro inicio, pero es un principio fundamental. ¿Por qué recibimos los tratos del Señor muchas veces? Porque Dios quiere demoler esa parte de nosotros, esa nuestra perfección, nuestra ética, nuestra moral, todo esto nuestro lo quiere demoler, pero quiere edificar algo. No es solo nos quiere hacer pedazos y ya. No, quiere demolernos para usar ese espacio, para Él mismo edificarse en nosotros. Una de las cosas que me llamó la atención también era el asunto de cómo es que en la experiencia o nos anima el hermano aquí a que vivamos hoy. Yo recuerdo un versículo, no recuerdo la cita, si alguien le sabe, pero cada día trae su propio afán y debemos vivir un día nada más a la vez. Entonces, anima a que ni vivamos en el pasado, ni vivamos también con la mira al futuro, ¿verdad? Porque siempre que vemos al pasado, pues es muy bonito a veces decir, como dicen los hermanos, no viva de glorias pasadas, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros no nos enfocamos en las glorias pasadas. Yo creo que la mayoría de nosotros nos enfocamos en las cosas dolorosas que pasamos. Es que me dijo, me hizo, o yo no dije, o yo no hice, y toda esa culpabilidad o el rencor nos afectan a nosotros. Decía Marvin, es que es un asunto de perdonar, y claro que tiene razón, ¿verdad? Un asunto de olvidar, ¿verdad? Olvidar el pasado, pero tampoco vivir afanados por el futuro, porque pensamos, ¿cómo vamos a pagarlo? La otra semana me toca tal pago, y la otra semana tengo tal situación, y miren ahora con la nueva cepa de COVID aquí en Guatemala. Entonces tampoco vivir con eso. Job se aferraba a su pasado, se aferraba a lo que él había anhelado y también se aferraba a su justicia, ¿verdad? A lo que él podía hacer y podía argumentar. Entonces, por todo el contrario, Pablo se ejercitaba en olvidando todo lo que queda atrás. Olvidando todo lo que queda atrás. Me dijo, me hizo, dije, hice, no hice, olvidando todo lo que queda atrás, ¿verdad? Entonces, a fin de ganar al Cristo de hoy, el Cristo de este día, todo lo que puedo obtener hoy lo voy a obtener. ¿Qué pasó ayer? Eso no importa. ¿Qué hice? ¿Qué dije? No importa. Pero esas son las diferentes actitudes, ¿verdad? Y esto estriba mucho en el vivir en el Espíritu. Seguramente ellos vivían bajo otro evangelio, ¿verdad? Pero también podían ellos vivir de alguna manera tocando al Señor sin argumentar. Sin embargo, no escogieron eso, pero Pablo sí, ¿verdad? Entonces, ser personas de hoy, eso me gustó mucho, ¿verdad? No estar pensando en el pasado. Esto es lo que hacía Job, pero no Pablo. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo menciona a Cristo que está sentado en los cielos. ¿Por qué lo menciona así? Porque Él es nuestro suministro estando ahí para que en la tierra vivamos con Él. Acuérdense que Él nos hace que nos veamos y porque Él nos llevó a estas alturas con Él. Lo que significa esto es que Él es nuestro suministro, o sea, se pone accesible. Cuando dicen que Él es nuestro suministro, significa que Él se pone accesible para que lo comamos. De tal forma que vivamos una vida celestial aquí en la tierra.
Entonces, cuando nos dicen, es que Cristo es nuestro suministro, ¿eso qué significa? Que Él está cercano para que lo podamos ingerir, para que sea nuestra ración diaria, constante. Pero esto, ¿por qué es? Porque Él está en los lugares celestiales. Comerlo a Él nos lleva a esas alturas. Y eso es una vida celestial, una vida en el Espíritu. Entonces, estando en esas alturas, podemos llegar a tener este entendimiento, ¿verdad? De que es necesario que menguemos, es necesario este trato del Señor y verlo y aceptarlo para superarlo. Muy bien, voy corriendo, ya pocos minutos quedan. Más adelante menciona las 3 características que tenía Job, su hablar, y así es nuestro hablar a veces. Nuestro hablar denota, o nuestro hablar descubre nuestra condición, ¿verdad? Nuestra condición, no es, por supuesto, ¿verdad? Nuestro actuar descubre lo que somos y nuestra condición y nuestra constitución. Mire, una de las 3 características que menciona aquí de Job es que él se consideraba justo en su propia opinión. Pero ¿esto qué es lo que causa? Miren, dice que él se encontraba sumido en unas tinieblas a causa del éxito y de sus logros. Entonces, esto es bien importante que lo consideremos. Gracias, aquí me están compartiendo la cita, Mateo 6:34, así que no nos inquietéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Basta a cada día a su propio mal o su propio afán. Está Mateo 6:34, y esto habla de lo mismo, pero esto es contrario a lo que viven los humanos. Nosotros nos tenemos como papás, ¿verdad? Como esposos, tenemos que ver qué hacemos para obtener dinero y dar la comida, pagar las facturas, pero aún con todo y eso nos alienta la palabra del Señor a que vivamos, pues no afligidos, ¿verdad? Sino vivir el presente. El Señor va a proveer, ¿verdad? Él va a proveer, hay trabajo, Él provee la salud, etc. Pero este darse cuenta, este poder vivir en paz y no en el afán, sucede cuando Cristo es nuestro suministro. Que Cristo sea su suministro no significa que usted tenga la comida metida en una alacena, no, que esté la comida y que usted pueda estar agarrando sus bocados todo el tiempo. Eso significa. Entonces, con Cristo siendo nuestro suministro, claro, llegamos a ese entendimiento y a reconocer, cada día trae su propio afán. Así que, pues hoy vivamos lo que tenemos, pero tomemos a Cristo como nuestra porción, seguramente nos va a alumbrar, seguramente nos va a proveer. Entonces, gracias hermano por la cita. Entonces, volviendo aquí a las 3 características de Job, este éxito, esta situación de logros, lo que trae es una ceguera, y hace que nosotros ignoremos y no nos demos cuenta de nuestra pobre condición o nuestra lamentable condición delante de Dios. Es cierto, hemos escuchado esto de que el hombre no es para el dinero, para la comida, para esto, para lo otro, pero estamos en el mundo y necesitamos trabajar, estudiar de cualquier forma, pero la constante aquí es que Cristo sea nuestro suministro, hasta estos puntos por lo menos. Entonces, pero esto de ser justos en nuestra propia opinión, lo que hace es que nos tenga sumidos en unas tinieblas. No veamos. Hay hermanos, hermanas que, especialmente los que se alejan, no necesitan a Dios, no lo necesitan en lo absoluto. Aquí estamos con otro versículo, del mismo versículo en otra versión de la Reina Valera. Así que no os acongojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Esto es otra vez Mateo 6:34. Importante cita que pues hay que orar, leerla, ¿verdad? Para poder verla. Cuando oramos, leemos, obtenemos una porción de la palabra. Cristo es nuestra porción y eventualmente viene la luz y el entendimiento. Esto debemos aprender. Otra de las cosas que me impactó mucho y creo que debería exponernos es que Job reconocía a Dios solamente de nombre, pero no en su realidad. Y muchos de nosotros estamos como la hermana de Lázaro. Sí, sabemos que vamos a resucitar en el día postrero. Y él está hablando, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Yo lo puedo resucitar, pero ella está cegada
porque solo conoce en nombre. Muchas veces nosotros estamos en esa situación, teniendo al dueño del oro y de la plata, al que es el sanador, a que es la solución a todos los problemas, pero solo conocemos en nombre. Entonces, para conocer a Dios en realidad, necesitamos estar saturados de Dios, llenos de Dios, mezclados con Dios, llegar a ser uno con Dios. Es algo que depende de nuestra voluntad completamente. Dios está disponible. Si usted se abre a Él, se va a llenar de Dios, se va a saturar de Dios. Y entonces vamos a conocer a Dios en realidad y no solo de nombre. Amén, aleluya por esto. Y luego la tercera cosa es que Job no tenía ningún elemento o característica de la Nueva Jerusalén. Entonces él estaba totalmente opuesto a ser un vencedor, porque los vencedores están totalmente constituidos e identificados con la Nueva Jerusalén. Ya se acabó el tiempo, entonces hasta aquí llego yo.